Bienvenidos en esta oportunidad a este momento para poder repasar el tema de las proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Comenzamos con las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Recuerden que las proteínas son biomoléculas que se encuentran dentro de los seres vivos. Estas proteínas también tienen como presencia al azufre. Por ejemplo, tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, con frecuencia. Estas biomoléculas están formadas por aminoácidos. Las proteínas están formadas por una gran cantidad de aminoácidos, como estamos mirando este gráfico. Por ejemplo, la proteína más pequeña está formada por 20 aminoácidos. Así es. Ahora, las proteínas están formadas normalmente por gran cantidad de aminoácidos que estamos viendo aquí. Cada color es un aminoácido. Entonces, todos los aminoácidos tienen una fórmula química. Un aminoácido, por ejemplo, tiene un grupo carboxilo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Tiene un radical y tiene un grupo amino y tiene un átomo de hidrógeno. Muy bien, todos ellos están unidos a través del átomo del carbono. Acá tenemos, por ejemplo, los aminoácidos tienen nombres así medios extraordinarios. Glicina, esta es la fórmula química de glicina, alanina, valina, isoleucina, leucina, gran cantidad de aminoácidos. Aquí tenemos un enlace peptídico donde se van juntando. Este es un aminoácido, acá tengo otro aminoácido y entre aminoácidos hay un enlace que se llama el enlace peptídico. En este enlace peptídico vamos a ir encontrando, por ejemplo, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Muy bien, acá tenemos una cadena de proteínas. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, alanina, este es tirosina, este es alanin-tirosina, pero dentro de su cadena puede liberar agua. Acá tengo H2O, así es. Por ejemplo, esta es una proteína que se llama la queratina. La queratina es una proteína que nos va protegiendo, ¿no? Protege la piel, las uñas, el cabello de algunas agresiones ambientales o de las bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula química de la queratina. Entonces, todo esto es una proteína. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, es otra proteína. La hemoglobina dentro de la sangre humana tiene, por ejemplo, hierro y la clorofila tiene magnesio. Aquí hay una diferencia muy importante que debemos saber. Nosotros tenemos que saber que las proteínas se clasifican de dos formas, de acuerdo a su función biológica. Por ejemplo, hay proteínas que juegan un papel muy importante, se llama estructural, son como los ladrillos de una edificación. De tal manera que estructuralmente nosotros estamos formados por proteínas. Una de ellas, por ejemplo, es la queratina, la tubulina. Acá tenemos, por ejemplo, todo esto es una proteína de la membrana celular, estructuras celulares, estructura de los músculos, ¿no? Bien, acá tenemos otro tipo de proteínas, proteínas de transporte. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína de transporte. ¿Qué transporta la hemoglobina? Transporta el oxígeno. Así es. Ahora, tenemos proteínas de reserva, como por ejemplo la caseína de leche. Cada uno de ellos tiene su estructura química. Acá tenemos proteínas protectoras. Por ejemplo, los anticuerpos son los que nos protegen de aquellos agentes extraños como las bacterias, los virus, y hay ciertas proteínas. Tenemos, por ejemplo, proteínas de tipos enzimáticos que ayudan a las reacciones químicas que realizan dentro de un organismo. Por ejemplo, acá tengo las proteínas como la tripsina, ¿no? Acá tengo la enzima, acá tengo el sustrato y al final hay un producto de reacción, como estamos observando. Tenemos proteínas de tipos hormonales. Por ejemplo, la insulina es una hormona, ¿no? El estrógeno también, en el caso de las damas. En el caso de los varones, la testosterona. Todos ellos son proteínas formadas por aminoácidos. Bien, tenemos otro tipo de clasificación de las proteínas por su composición. Tenemos proteínas simples, tenemos proteínas conjugadas. Por ejemplo, las simples lo podemos encontrar simplemente aminoácidos, están formados solamente por aminoácidos, ¿no? La hemoglobina es una proteína conjugada, es más complejo.
a pesar que tiene menor cantidad de aminoácidos. La estructura de una proteína puede variar. Por ejemplo, acá tenemos una estructura primaria de las proteínas, toda una cadena de aminoácidos simples. Acá tenemos una hoja plegada de aminoácidos, un poco más compuesto. Se llama estructura secundaria de proteínas. Acá tenemos una estructura terciaria de las proteínas. Aquí tenemos estas hojas plegadas más juntadas, ¿no? De tipo hélice, alfa. Acá tenemos una estructura cuaternaria de proteínas. Esta es la más compuesta y la más compleja dentro de la cadena de ADN. Bien, las proteínas podemos conseguirlo de dos formas. Hay proteínas de proteína vegetal, proteína animal. Por ejemplo, los vegetales, las proteínas podemos conseguirlo en la soya, podemos conseguir, por ejemplo, en la avena, podemos conseguir en los garbanzos, en las lentejas, en las almendras. Es muy importante consumir proteína vegetal, también proteína animal. En el caso del huevo, queso, leche, carne, salmón, pescado, pavo. ¿Cuál es la diferencia entre proteína animal y proteína vegetal? Por ejemplo, la proteína animal tiene gran cantidad de aminoácidos. Aquí tenemos alto contenido de fibra si es proteína vegetal. Lo que necesitamos muchas veces en nuestro cuerpo es fibra. Muy bien. Mayor aporte proteico. Acá tenemos menor aporte proteico. Más fácil de digerir, más difícil de digerir son las proteínas de tipo de origen animal. Y los de origen vegetal, fácil de digerir. Tienen lo de animal alto contenido de grasas, los de vegetales bajo contenido de grasas. Y así estas proteínas podemos conseguirlo, por ejemplo, carne de res, en el pollo, en el cerdo, en el huevo. Y las proteínas de origen vegetal los podemos conseguir en las legumbres, los frutos secos, soya, semillas. Bien, pasamos a lo que se llama vitaminas. Igual, las vitaminas también son compuestos orgánicos, no tienen una estructura química. Esta sería la estructura química de la vitamina C. Y la vitamina C, por ejemplo, lo conseguimos en las naranjas, en la mandarina, ¿no? Y estas vitaminas son compuestos orgánicos que necesita nuestro cuerpo para funcionar bien, pero en cantidades pequeñas. En cantidades pequeñas. Pero hay mucha gente que a veces confunde y quiere vitaminas para poder que su cuerpo pueda tener energía. Y eso es un error. Las vitaminas no pueden ser usadas como fuentes de energía, sino más bien para regular el buen funcionamiento de nuestro organismo. Tenemos dos tipos de vitaminas. Vitaminas liposolubles y más adelante vamos a ver vitaminas hidrosolubles. Se llaman liposolubles porque pueden disolverse fácilmente en grasas o en lípidos. Se transportan, por ejemplo, en la sangre, ¿no? Bien, estas proteínas, por ejemplo, normalmente lo conocemos con el nombre de AD. Esta vitamina, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. ¿Dónde lo encontramos? La vitamina A, por ejemplo, en la zanahoria. Esto es muy bueno para la vista. La vitamina D, por ejemplo, ¿dónde lo conseguimos? En el pescado. Esto es muy importante, sobre todo para combatir el raquitismo. Vitamina E lo conseguimos, por ejemplo, dentro de la carne, de la leche, espinaca, la vitamina K en la lechuga, ¿no? Y cada uno tiene su propia función. La vitamina A tenemos por acá, vitamina D, vitamina E. La vitamina E es antioxidante, sobre todo el aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo, la vitamina K ayuda muchísimo a la coagulación de la sangre. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, hidro, agua, son solubles en el agua. Estas vitaminas mayormente van formando todo lo que es el complejo B, vitamina B1, B2, B3, B5, B12. Cada una de estas vitaminas tiene y ayuda a combatir ciertas dolencias en el cuerpo. Por ejemplo, vitamina B va a ir combatiendo lo que se llama el beriberi, ¿no? La vitamina B5, hay mucha gente que se le cae el cabello, es por falta de vitamina B5. Y la vitamina C, en el caso, por ejemplo, de la naranja, ayuda mucho a combatir el escarbuto, sobre todo. Bien, tenemos otro tema muy importante que también son parte de las biomoléculas. Se llaman ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que están formadas por nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, fósforo y hasta azufre. Muy bien. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Es almacenar y transmitir la información genética, de tal manera que
Dentro de los ácidos nucleicos tenemos el ADN y el ARN. Muy bien. Vamos a ir más adelante que el ADN es ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, y esto se encuentra en los ribosomas. Tiene una función muy importante. Aquí tenemos una base nitrogenada, ¿ve? Vamos a ir viendo entonces. En el siguiente, la base nitrogenada puede ser de dos formas, pirimidinas y las purinas. Acá tenemos purinas, pirimidinas. Dentro de las purinas tenemos, por ejemplo, a la adenina y a la guanina. Cada uno tiene su estructura química para poder encajar e intercambiar información. Las pirimidinas tienen, por ejemplo, citosina, uracilo y timina. Pero el uracilo normalmente siempre se encuentra en el ARN y timina en el ADN. Por eso aquí hemos resaltado. Acá tenemos entonces que las bases de adenina y van a ir intercambiando con timina la información genética, guanina con citosina. Aquí tenemos, ¿no? Muy bien. En el ARN, ojo, tenemos entonces esta estructura química del ácido nucleico, ARN, y este sería el ácido desoxirribonucleico. Acá tenemos, por ejemplo, el modelo de Watson-Crick, que ellos han querido explicar cómo se intercambia la información genética. Guanina con citosina, citosina con guanina, timina con adenina, guanina con citosina, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina, y así sucesivamente intercambian la información genética para poder llevar y elaborar ciertas sustancias, proteínas, etc. Bien, la estructura de un ADN, como estamos viendo por acá, es de doble hélice. Aquí tenemos, mire, este sería la estructura de un ADN. Pero dentro del ADN acá tenemos un cromosoma. Así es, tenemos un cromosoma. Acá tenemos las medidas, ¿no? 2 nanómetros mide un ADN. Y acá tenemos un cromosoma 140, 1400 nanómetros. Dentro del ARN tenemos, por ejemplo, uracilo. El uracilo intercambia información con adenina, guanina con citosina, adenina con uracilo. No tenemos timina en el ARN.